buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes 21 de junio de 2019. De verdad que es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Gracias a quienes en este momento se están enlazando a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx y también en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Les hago una atenta y cordial invitación a que visiten nuestro canal de YouTube, Especialistas Médicos, se suscriban, activen la campanita para que reciban los nuevos videos que se están subiendo semana a semana de las entrevistas de este programa, que gracias a la preferencia de todos ustedes cada vez más llega a un mayor número de personas. Estamos transmitiendo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana, y hoy tenemos preparado un programa muy importante con información sumamente valiosa relacionada con un problema pues de salud bastante interesante para todos ustedes, como lo es el cáncer hereditario, de tal forma que los invito a quedarse durante esta hora, que será muy amena, muy dinámica, porque nuestro programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es un programa del género médico, el único original en llevar para todos ustedes información valiosa, relevante, de actualidad, en voz de expertos, especialistas calificados y certificados. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a presentar a nuestra invitada de esta noche, por favor. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto de presentar para todos ustedes a una invitada que anteriormente pues ya tuvimos la oportunidad, el honor de tener con nosotros. Me refiero a la doctora Leticia Espinoso Quirós. Ella es especialista en genética médica y esta noche pues estaré charlando con ella de un problema muy importante y muy interesante, precisamente como lo es el cáncer hereditario y muchos aspectos que tienen que ver con este problema que muchas veces desconocemos exactamente qué es lo que pasa, pero bueno, pues yo quiero darle primeramente la bienvenida, doctora Leticia. Siéntase en casa como siempre y bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación esta noche. Gracias, doctor, buenas noches. No, para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes, ya me siento como en casa. Pues eso es lo más importante, doctora. Sí. Además de todo, fíjense que platicábamos con nuestra invitada antes de entrar al aire, que tuvimos la oportunidad cuando hacíamos radio de que nos acompañara en un par de ocasiones ya a charlar de otros temas también relacionados con su especialidad. Y bueno, pues es que hoy vamos a hablar pues de un problema que se presenta generalmente en la mayoría de las familias cuando hay antecedentes de cáncer. Muchos de estos factores están relacionados con los estilos de vida, el tabaquismo, alcoholismo, otras situaciones pues directamente relacionadas con esos factores que sí tienen que ver más a nivel genético. Por eso nuestra invitada de esta noche, pues hoy charlará precisamente sobre este aspecto muy importante, no sin antes decir para todos ustedes que nuestra invitada, la doctora Leticia Espinoso Quirós, pues ella es médico general por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, con especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Tiene maestría en reproducción humana asistida en el Instituto Valenciano de Infertilidad de la Universidad de Valencia, España. Además, bueno, pues dentro de los aspectos que tienen que ver con el manejo en el ámbito de su especialidad, pues ella diagnostica y da un adecuado seguimiento, enfoque en la prevención a pacientes con cualquier enfermedad hereditaria. Y bueno, pues hablamos desde el cáncer hasta problemas de discapacidad intelectual, diagnósticos prenatales, talla baja, infertilidad, abortos recurrentes. En realidad la genética, doctora Leticia, pues estudia muchos ámbitos que desconocemos, incluso a veces, no nada más en la situación médica, sino en la sociedad en general. ¿Cuál es su opinión, más que nada para dar un entorno sobre lo que hace usted como genetista, doctora? Es importante lo que dice. La verdad es que la genética siento que es una enfermedad poco conocida todavía, sí, ¿no? Sí.
en la población, pues mucho más, pero incluso en el ámbito médico, sí, ¿no? Claro. Creo que falta mucha información sobre qué hace un genetista médico, ¿no? Un genetista del que se dedica al laboratorio, ¿no? Claro, Si un claro, genetista médico, claro. y sí, pues es sumamente importante, porque hay muchos niños, por ejemplo, con malformaciones congénitas, con discapacidad intelectual, talla baja, ¿no? Que a veces se quedan sin diagnósticos, ¿no? Claro. Sin diagnóstico preciso, ¿no? Otras... por ejemplo, ahora que estamos haciendo diagnóstico prenatal, ¿no? Hacer diagnóstico de síndromes genéticos, sí, incluso claro. antes del nacimiento. Eso también es muy importante, pues porque ayuda a llevar un embarazo más cuidado, más planeado, ¿no? Y para estar preparados ante cualquier problema al momento del nacimiento. Yo creo que esto es muy importante, doctora, porque bueno, incluso más adelante lo voy a comentar, porque fue una inquietud que se plantea incluso en un grupo de médicos, hablando de las cuestiones sobre todo de infertilidad en algunas parejas, y sí, que desafortunadamente muchas veces se desconocen esos factores que sí tienen que ver más con aspectos genéticos, pero que bueno, el ámbito es muy cuadrado y dice, si hablas de infertilidad es con el ginecólogo o la ginecóloga o con el especialista en biología de la reproducción y demás cosas, ¿no? Pero como que se deja un poquito de lado ese aspecto de cómo están mis genes, cómo están los genes de mi pareja, para poder avanzar en una situación que es muy importante. Pero bueno, hoy por hoy vamos a iniciar esta charla primeramente, doctora Leticia, preguntándole, ¿cuándo se debe sospechar en esto que hemos difundido a través de redes sociales en un cáncer hereditario? ¿Qué es este concepto y cómo lo debe percibir la población y la sociedad en general, doctora? Ok, bueno, mira, primero voy a decir esto, o sea, de todo el cáncer estamos acostumbrados a que sea una enfermedad pues de personas mayores, ¿no? Sí. Y es la mayoría de los casos. En realidad la mayoría de los casos no son hereditarios, pero hay un porcentaje de este cáncer que sí es susceptible a heredarse, o sea, de que se esté presentando en varios miembros de la familia. Sí. Entonces, ¿qué datos nos pueden orientar hacia uno de estos cánceres? Uno, que sea una presentación a edad temprana. Así es. Evidentemente, todo cáncer que se presente en algún miembro de la familia antes de los 50 años, de entrada, sospechar que pueda ser hereditario, ¿no? Entre más joven, evidentemente, mucho más la sospecha. Claro. Otra, pues que tengamos varios afectados de cáncer en la familia. Y aquí quiero dejar muy claro que no necesita ser el mismo cáncer, porque se tiene como que este concepto erróneo, ¿no? De que a lo mejor es cáncer de mama, mama. No, hay muchas combinaciones que nos pueden dar un síndrome de cáncer. Puede haber mama más colon, más endometrio, más cerebral, ¿no? O sea, cualquier combinación, pero que haya varios afectados en la familia. Otra, que por ejemplo la misma persona tenga a diferentes etapas dos cánceres, ¿no? Importante que sean dos cánceres primarios, que no sea una metástasis, que presenten dos. Y otra, que por ejemplo en órganos pares se presenten los dos cánceres, ¿no? Por ejemplo, riñón, en un riñón y luego en el otro. Claro. Estos son datos que nos orientan hacia un cáncer que puede ser hereditario. Sí, y esto es muy importante porque justo, insisto, pues, a veces en estos intermedios de entrar al aire, platica uno con nuestro invitado y hoy justamente planteaba yo esa situación en donde hay familias que por generaciones, doctora, están desarrollando cáncer, la primera generación, la segunda, los padres, ahora siguen los nietos, los nietos, y no se hace, diríamos que una situación preventiva, aún en la genética, y creo que esta es parte de una pregunta obligada más adelante, doctora. El factor preventivo es muy importante, porque en la realidad estamos acostumbrados a decir, en el cáncer de mama, México ocupa tal porcentaje promedio comparado con otros países, pero poco en el ámbito genético de decir, se ha prevenido un porcentaje de, no sé, 10, 20, 30%, porque se hicieron estudios que nos llevaron a eliminar esos factores de riesgo, ¿no? Eso es sumamente importante, o sea, a fin de cuentas mucho de la genética es medicina preventiva, detectar problemas antes de que vuelvan a ocurrir en la misma persona o en un familiar en riesgo, ¿no? Y yo creo que nos estamos quedando muy cortos en México con respecto a esto que dicen. Nos hace falta concientización, información sobre todas estas enfermedades, en este caso cáncer, que se pueden heredar, detectar a las personas en riesgo antes de que tengan la enfermedad y entonces establecer medidas preventivas. Claro, que esto también lógicamente es de mucha importancia porque fíjese que hemos venido diciendo que la gran mayoría de las enfermedades tienen un proceso de prevención, háblese de diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y demás, pero también el hecho de, preguntaba precisamente alguien hace un momento,
¿Y qué pasa cuando una persona tiene a su pareja y deciden casarse? ¿Y yo cómo sé si voy a tener hijos normales? Y hablamos de normalidad, el hecho de decir, bueno, pues que no nazca con una malformación, claro, o con un problema, como bien lo decíamos hace un momento, problemas intelectuales o de la inteligencia en un momento determinado. Entonces, es esa parte tan importante que la genética descubre dentro precisamente del estudio de los genes y que bueno, finalmente va a llevar a que en un momento determinado se tomen decisiones. ¿Cuánto riesgo tengo como hombre, como mujer para procrear un hijo que tenga algún problema, ¿no, doctora? Claro. Yo no sé si en este ámbito la consultan por esa circunstancia o recibe usted pacientes referidos para estudios de genética, sobre todo relacionados con esto, doctora. Hay algo en la genética que se llama asesoramiento genético, claro, y es que es muy importante, ¿no? Sí. Que por ejemplo en otros países de primer mundo, pues sí, pareja que se va a embarazar, pareja que debe ir a recibir asesoramiento, ¿no? Como claro, usted dice, explicar riesgos, tal. Mucho más en una pareja o en una persona o en una familia que ya sabemos que hay una enfermedad, ¿no? O sea, es importante que esa familia a fin de cuentas vaya y se informe sobre qué riesgos hay de pues su descendencia, sus hermanos, sus papás, ¿no? Y pues no, la verdad es que no digo en Jalapa, en México en general, no tenemos todavía esa cultura, que ojalá en algún momento se llegue a desarrollar, no necesariamente que los médicos estén mandando, sino que la gente por decisión propia, ¿no? Se interese en decir, a ver, ¿qué riesgo tengo de esto, de lo otro? ¿Cómo lo puedo prevenir? Claro. ¿No? De tomar decisiones informadas. Y doctora, yo aquí diría algo que convencionalmente se dice, y sobre todo en las parejas, y más cuando hay problemas, dice, es que no nada más te casas con la persona, te casas con la familia. Pues yo diría que por esa misma circunstancia, claro, por el hecho de que no solo se casa una persona con la pareja, sino con la familia, es importante indagar. Creo que en la actualidad no es una cuestión que esté en contra de un principio moral, al contrario, que queremos tener una descendencia saludable, claro, sana de alguna manera, y bueno, pues por eso este tipo de información. Yo los invito a todos ustedes que están siguiendo nuestro programa en este momento a que formulen sus preguntas, a que expresen sus inquietudes a través de nuestro chat. Nuestra invitada, la doctora Leticia Espinoso Quirós, le dará puntual respuesta a todas sus inquietudes, dudas, preguntas, inclusive comentarios, porque todo esto es importante. Este programa está hecho para que usted quede satisfecho, quede satisfecha en el ámbito de sus dudas, de que no existan más dudas al término del programa, sino todo lo contrario, y sepa que siempre hay algo que ofrecer y que hacer en este sentido. Y bueno, cuando hablamos, doctora, de los problemas de cáncer hereditario, conocemos ciertas enfermedades o ciertos síndromes que están relacionados con el cáncer hereditario. ¿Cuál esa perspectiva que en la actualidad existe para que usted como genetista diga, bueno, si una persona me está diciendo que en su familia se desarrolló o el papá, la mamá presentó tal tipo de cáncer, casi estoy seguro que lo va a heredar? ¿De qué hablamos ahí, doctora? Bueno, lo primero que hay que saber es que hay muchísimos síndromes, se llaman síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, ¿no? Claro. O de predisposición a cáncer hereditario. Claro, claro. Entonces, para hacer el diagnóstico de uno o de otro, lo primero que se tiene que hacer, pues es que la persona venga y en la consulta se haga una historia familiar detallada, ¿no? Sí. Con los datos pues más certeros que se pueden tener. Algo que es muy importante para nosotros, como lo comenté al principio, para diagnóstico, edad de presentación. Claro. O sea, es importante que me digan, mi mamá tuvo cáncer de mama, pero ¿a qué edad? Claro, ¿no? O mi abuelita también tuvo, ¿a qué edad? Eso es sumamente importante. Entonces se ven todos los familiares afectados y con base a eso, pues nosotros, los genetistas, sospechamos de tal o cual síndrome, ¿no? Claro. Ya teniendo un diagnóstico pues de presunción, entonces ahora sí se explican los riesgos, se explican lo que hay que hacer, cuáles son los métodos diagnósticos, los métodos preventivos, etcétera. Pero lo primero para un genetista siempre va a ser la historia familiar. Claro, sobre todo obtener la mayor cantidad de información que en un momento determinado, y digo, uno está obligado, porque ya no se vale decir, bueno, pues no sé si mi mamá o mi papá tuvieron o desarrollaron algún tipo de cáncer, a lo mejor no, pero ¿y qué pasó con la generación anterior, no? ¿Y qué pasó hace
5 generaciones, ¿no? Sí, al menos lo que se dice es que al menos con que tengamos 3 generaciones, claro. Con eso la Pero armamos. fíjese que a veces no conocemos ni la que ni nos los antecedió. abuelitos, sí. O sí, sea, es verdad. es que ese es el otro problema que desafortunadamente muchas veces no podemos como tal establecer. Sin embargo, es muy importante conocer esta información. Y bueno, doctora, ¿se puede predecir a través de lo que usted hace como genetista en qué momento de la vida una persona puede llegar a desarrollar un cáncer con ciertos antecedentes familiares y demás, obviamente, datos y estudios que usted tiene al alcance? Sí, se puede. Como le comento, hacemos la historia familiar y nosotros ya sospechamos de determinado síndrome. Claro. Para cada síndrome tenemos acciones preventivas específicas y también acciones diagnósticas específicas. Claro. Entonces, lo primero es hacer esto. Después, idealmente, si pudiéramos hacer un estudio que nosotros decimos el estudio molecular, o sea, a fin de cuentas, el cáncer hereditario es porque estamos heredando una mutación, ¿no? Una alteración en nuestro ADN que nos está haciendo que nuestras células se aloquen, por decirlo así, y se reproduzcan muchísimo más de lo normal, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal es hacer este tipo de estudios. A veces pues no está al alcance de todos, ¿no? Y es un poquito difícil. Entonces pues básicamente nos guiamos con la clínica, con la historia familiar, con la sospecha, ¿no? Porque la verdad es que cuando hay un cáncer familiar es muy evidente en una familia. Entonces ya teniendo el diagnóstico, yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Tiene tal síndrome, entonces lo que sigue es que hagamos determinada prevención o determinado tratamiento, ¿no? Sí, eso es muy importante porque alguien seguramente se estará preguntando, ¿no? ¿Y a mí para qué me puede servir que me hagan un estudio genético si finalmente a lo mejor dentro de mi familia nadie padeció o tuvo un problema de cáncer y al final me van a decir que pues no tenga yo una situación? Es más, doctora, yo casi estoy seguro que hay muchas cosas sorpresivas que se encuentran cuando se hace un estudio genético en cada persona, claro, que yo creo que si lo dijera en este momento, mucha gente diría, es que es increíble cómo sin un factor de riesgo puedo tener una predisposición para padecer o sufrir una enfermedad de esta naturaleza. Por eso es muy importante, fíjese que toda esta información que nuestra invitada, la doctora Leticia Espinoso Quiroz, está compartiendo esta noche con nosotros, usted la tome en consideración porque de ahí surgen muchas dudas, muchas preguntas. El cáncer no solo es una enfermedad, como lo hemos dicho siempre en este programa, que condene a las personas a que es prácticamente ya, como dicen por ahí, están condenados a la muerte, porque no hay otra manera de resolverlo, ni hay otra forma de poderlo prevenir en un momento determinado. De tal forma que sigo haciéndoles esta invitación para que participe con nosotros esta noche. Y bueno, pues doctora Leti, estoy viendo que ya tenemos muchos saludos de pues muchos seguidores que están precisamente conectados en este momento a través de nuestra plataforma en internet, desde donde estamos transmitiendo en vivo justamente este programa, El Cáncer Hereditario. Nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa. Por favor, no se vaya, quédese durante este lapso que vamos a ir a la pausa, porque nuestra invitada va a comentar muchos aspectos relacionados que tienen que ver sobre todo con esos factores asociados a la presentación de cánceres hereditarios. Estamos de regreso con todos ustedes en breve. Usted puede ser alérgico y no saberlo. Estornuda frecuentemente, respira con dificultad, le da comezón constantemente. Consulte a la doctora Laura Concepción Vidal Contreras, alergóloga inmunóloga. Aplicación de vacunas, niños y adultos. Clínica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Hospital Ángeles Jalapa. Consultorio 460A. Citas 2281-4108-46.
Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Muy bien. Estamos de regreso con todos ustedes en su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche charlando con la doctora Leticia Espinoso Quirós, especialista en genética médica. Pues fíjese todo lo relacionado con un tema muy importante como lo es el cáncer hereditario propiamente, y algo que es muy importante que determinemos es justamente que hay una forma pues de prevenir a través de estudios que tienen que ver directamente con la genética médica en ese sentido. No sin antes, bueno, pues darle las gracias a todos quienes están justamente en este momento enlazados a través de nuestra plataforma en internet, a MacroArt, a Fanny Castro, de hecho Macro manda saludos, justamente Alma Mejía, saludos a todos, muchas gracias. También Abigail Bello está siguiendo nuestra transmisión, la doctora Josefina García González siguiendo la transmisión, la doctora Marilú Tello Pérez, muchas gracias Malú, ella pues es nuestra colaboradora, doctora en redes sociales, y a quien le agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que semana a semana también hace con nosotros para llegar hasta donde usted se encuentra en este momento. A Majito Ramírez Domínguez, que también está siguiendo la transmisión. A Londra Alemán, excelente tema, muchos saludos. Minerva Pérez, saludos, muy buen tema, muchas gracias. A nuestro amigo el doctor Netzahualcoyot García Torreblanca, dice muchos saludos a la doctora Leti, felicidades por el programa, doctora Aguirre. Nesa, pues un gran abrazo, de verdad todo mi aprecio, cuídate mucho. Es que hoy se nos puso un poquito malito, un poquito por ahí indispuesto, pero bueno, un saludote de parte de nuestra invitada. También, bueno, la doctora Marilú Tello Pérez, ella comenta un excelente tema, dice además una doctora muy preparada y experta en esto. Pues yo creo que es lo que hemos dicho, ¿no? En nuestro programa, y sin otro afán, justamente los mejores especialistas. Con esa vehemencia lo puedo decir. Y doctora Leti, fíjese que hay una pregunta que nos hace Leonor Torres, y ella dice: si mi abuelo murió de cáncer en el estómago, ¿qué posibilidades tengo de padecerlo? ¿Qué opinión, doctora? Híjole, es que es muy vago la pregunta, sí, porque como le comento, primero hay que saber la edad de presentación. Sí. Asumo que como dice mi abuelo, fue a una edad avanzada, ya, entonces entonces de entrada pensaríamos que es el esporádico, o sea, el que no es hereditario. Eso es. Por otro lado, habría que saber el tipo histológico, o sea, el tipo que nos reportan siempre en la biopsia. En la biopsia, sí, claro. Porque ese tipo histológico también nos puede orientar a veces hacia uno o hacia otro síndrome. Claro. Entonces, perdona a Rosalía, Leonor, perdón, Torres, pero Torres. Sí es como un poquito, o sea, hace falta un poquito más de más información en este sentido, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, yo creo que no exenta de una obviamente evaluación genética en ese sentido, porque también hay una pregunta que nos hace precisamente la señora María del Carmen Fortuny, y ella justamente pregunta, primero dice felicidades a todo el equipo de especialistas médicos al cuidado de su salud, pero también pregunta que si hay una edad límite, doctora, para realizarse estos estudios en genética. Depende. Un estudio genético siempre lo tenemos que hacer en la persona que ya tuvo cáncer. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es seguro que o encontramos la mutación o no la encontramos. Sí. Ok. Entonces, para esto, pues no hay edad, ¿no? Yo puedo tener un paciente de 70 años, pero que a lo mejor tuvo el cáncer a los 40, y por supuesto que a los 70 años le puedo hacer el estudio. Claro. Porque a veces
decimos, bueno, ¿para qué si yo ya tuve cáncer? No, pero es para los familiares en riesgo. Así es, ¿no? así es. O sea, él ya tuvo el cáncer, pero después de hacerle a él, se hace como en escalerita, a familiares de primer grado, o sea, papás, hermanos e hijos, ¿no? Claro. Entonces nos vamos en escalerita. Si alguno de los hijos tiene la mutación, pues hay que ir a los hijos de los hijos, y así nos vamos para establecer cuáles en realidad están en riesgo de presentar el cáncer. O sea, los que sí tienen la mutación son los que están en riesgo y los que tenemos que hacer algo para prevenir. Poder prevenirlo. Así es. Nuestro amigo el doctor José Roberto Manzano, que nos está siguiendo y a quien le mando un afectuoso saludo, doctor Manzano, hasta Salamanca, Guanajuato, él pregunta y dice, si el cáncer de mama puede rastrearse genéticamente, ¿por qué con solo marcadores como el BRCA1 y el 2 indican mastectomía radical y no un estudio genético? Pregunta. Bueno, el estudio genético es BRCA1 y 2. Ajá. O sea, eso que él llama los marcadores, eso es en realidad ese estudio genético. Ya se habla de genética. Exacto. Pues. Okay, entonces, de acuerdo. Una mujer que tuvo cáncer de mama a una edad temprana, o que en su familia hay varias afectadas con cáncer de mama, o que tuvo cáncer en las dos mamas, o que hay por ahí también cáncer de próstata en algún familiar, o algún cáncer, por ejemplo, pancreático. Como les digo, no siempre tiene que ser el mismo cáncer. Entonces, ahí se hace el estudio genético, sí. El que comenta el doctor, BRCA1 y BRCA2, que son los dos genes, digamos, que con más frecuencia están alterados o mutados en el cáncer de mama hereditario. Claro. Ahora, actualmente ya no se indica nada más hacer búsqueda de esos dos genes, porque hay un 50% de cáncer de mama hereditario que no es por uno de esos, ¿no? Entonces nos quedaríamos cortos. Entonces lo que ahora se hacen, las estrategias de diagnóstico es que hacemos como paneles de genes, ¿no? Claro. Como combos, por decirlo así. Claro. Entonces metemos a lo mejor los 10 genes relacionados con cáncer de mama y ya, seguro ahí tenemos que encontrar algo. Claro, y es que aquí hay otro factor también muy importante, y lo decíamos fuera del aire, doctora, que si en la familia alguna de las mujeres sufrió o padeció o desarrolló cáncer de mama, el hecho de que haya varones en esa familia no los exenta, no solo de padecer cáncer de mama, sino cáncer a otro nivel, que es lo que decíamos, y que considero que es un aspecto que vamos a tomar en consideración en breve. Y bueno, pues es que le siguen llegando muchos saludos y felicitaciones, doctora. Nosotros tenemos también que agotar pues parte de esta charla, no sin antes enviarle un saludo muy afectuoso a Sonia, que nos está también siguiendo en esta transmisión. Ella manda saludos y dice, lo estamos viendo, mándeme un saludo. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias por estar siguiendo nuestro programa. Y bueno, doctora, tenemos en pantalla aquí algo que habla sobre cáncer hereditario, ciertas características. ¿Cómo entender todo este entorno, doctora? Sí, este es como un recordatorio de lo que hablamos al principio. ¿Qué características me pueden hacer sospechar de que estamos ante un cáncer hereditario? Claro. Uno, que tengamos aparición de tumores a edades tempranas. ¿A qué le llamamos tempranas? Antes de los 50 años. Okay. Cualquier cáncer en la familia antes de los 50 años, ojito. Pero, doctora, yo quiero hacer ahí solo una pregunta, porque no sé que se me pase y la gente se nos quede también con esa duda. Sí. ¿Cuál ha sido su paciente que ha conocido de edad más joven? Cuando estaba con un cáncer a esta edad. Sí, cuando estaba yo en la residencia tuvimos una joven con cáncer de mama a los 23 años. Uf, entonces, terrible, pues. Sí, a veces pensamos que a los jóvenes no les pasa, pero ante estas circunstancias, que es un cáncer hereditario, o sea, un cáncer genético, sí puede ser hasta los 23. Ahora, también es importante mencionar, ahora que lo dijo, hay muchos cánceres que también se presentan en la infancia. Sí. Por ejemplo, retinoblastomas, que son cáncer de los ojos, que son niños de 1 año, ¿no? Claro. También es hereditario. Tenemos, por ejemplo, un síndrome que se llama neoplasia endocrina múltiple, la tipo 2, que puede presentar cáncer tiroideo en niños, ¿no? O sea, a los 10 años. Entonces, por eso es importante tratar de hacer estos diagnósticos, ¿no? Sobre todo. Así es. Sobre todo. Bien, doctora. Entonces, bueno, les decía, ¿no? Edades tempranas de aparición, antes de los 50 años. Luego que tengamos varios miembros en la familia con el mismo cáncer, o diferente cáncer también puede ser, ¿no? Más de una generación con el mismo cáncer, o sea, abuelo, tía, la mamá, el hijo, el sobrino. Sí. Luego, lo que les comentaba, afectación de órganos múltiples o bilaterales, si es que se presenta el cáncer con que una persona presente 2 cánceres, ya, ¿no? Sea en el mismo órgano. Ya es un factor de riesgo, pues, para esto, ¿no? Ya lo sospechamos. Otra, es importante también que tengamos un cáncer
en un individuo del sexo menos frecuentemente afectado. Ejemplo, cáncer de mama en hombres. Así ¿no? es. Exacto. Entonces, todos estos datos, digamos así, a grandes rasgos en general, los pueden hacer sospechar de que sea hereditario. Ahora, no tenemos que tener todos al mismo tiempo, claro, ¿no? Con que tengamos uno de ellos. Exacto. O sea, a veces no hay antecedentes en la familia, pero esa persona lo tuvo a lo mejor a los 40. Bueno, ya nada más con eso, aunque sea nada más ese cáncer en la familia, pero a esa edad ya los... Claro. Ya es un factor predisponente en este tipo de situaciones. Así pues fíjense, doctora, que también, bueno, pues le mandan saludos, bueno, nos piden saludos para Karina, le mandan muchos saludos y felicitaciones, el doctor Adrián López, médico radiólogo, la señora María Luisa, la doctora Yunuen Cristales, oftalmóloga, el joven Cristian, el periodista Raúl López y el señor Emanuel Ordóñez, que están también siguiendo nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, pues creo que nos seguimos quedando con muchos saludos, pero bueno, aquí le manda saludos Luis Gerardo Martínez García, y él dice: felicidades a la productora del programa, a la doctora Abigail Bello, al doctor Rafael Aguirre, por, bueno, en breve el 3er aniversario, y muchas gracias, de verdad, gracias a esa preferencia y a ese honor que cada semana nos hace nuestro auditorio por seguir nuestro programa. Es que vamos ya rumbo al 3er aniversario. Está también conectado Hugo de Jesús, y bueno, pues el doctor Víctor Gil Martínez, Sonia Aguilar, un saludo, Sonia, hace un ratito se me fue el apellido, pero bueno, le mando un saludo a Sonia Aguilar, que está también siguiendo nuestro programa, al doctor Manuel Joaquín Espino Aguirre, especialista en traumatología, y quien ya estuvo por aquí con nosotros compartiéndonos algo sobre el problema de pie plano, que podríamos decir también puede ser hereditario en muchos aspectos de este tipo, aunque no es un cáncer propiamente, ¿no, doctora? Sí. Definitivamente. Y bueno, tenemos de verdad muchísimos saludos, muchas gracias a todos, a Carlita Esmar, que también está siguiendo nuestra transmisión, a Kaoli Reyes, ella dice: saludos y felicitaciones al programa, y como siempre, tratando temas muy interesantes, muchas gracias. Es que bueno, pues nos estamos... De verdad, aprecio mucho todos los saludos que nos están enviando, y de verdad que compartir con ustedes este programa es una de las cosas más importantes. Ahora, doctora, ¿cuándo se debe sospechar en un cáncer de mama hereditario? Tal vez uno de los aspectos que ya comentaba usted respecto a los miembros de una familia, pero creo que el cáncer de mama sigue siendo, en la actualidad, junto con el de endometrio, uno de los problemas que la mujer sigue sufriendo con mucha frecuencia. Sí, es pues también, ¿no?, de los que más se presenta. Sí. Entonces es muy importante reconocer cuándo es hereditario. Claro. Uno, es un poquito características compartidas con el cáncer hereditario en general, ¿no? Claro. Pero bueno, la edad de presentación, sumamente importante, ¿no? Un cáncer de mama antes de los 50 años, sospecharlo. Que tengamos dos familiares afectadas, claro, o 3 familiares, o sea, 3 personas que tengan el cáncer de mama, independientemente de la edad. Ya, si en la familia hay 3 afectadas, lo sospechamos, aunque haya sido a los 70, ¿no? Claro, por ejemplo. Claro. La otra, pues que la persona que tuvo el cáncer, digamos, presente otro cáncer, ¿no? A veces las mujeres tienen cáncer en mama derecha y a los 5 años en mama izquierda. Híjole, pues ahí sospecharlo. Otro, y bien importante, cáncer de ovario, ¿no? También, el cáncer de mama hereditario está sumamente asociado al cáncer de ovario. Claro. ¿Qué más? Pues que bueno, determinados tipos histológicos, ¿no? Por eso también es importante que nos lleven a la consulta el reporte de la biopsia, porque a veces el tipo histológico nos orienta hacia un síndrome o hacia otro. Claro, claro. Entonces, dependiendo de lo que también un experto patólogo nos reporte, y que obviamente va a orientar en mucho al que está haciendo la investigación genética en este caso, ¿no, doctora? Sí. Y otro, pues sumamente sugerente, ¿no? Un hombre con cáncer de mama, mejor que se venga a la consulta. Claro, entonces, que es importante, es lo que hemos dicho todo el tiempo cuando tratamos estos temas. Los hombres como que nos sentimos fuera de esa estadística que en un momento determinado nos puede afectar, pero decíamos hace un momento, si no es cáncer de mama va a ser de próstata, y si no de colon o de hígado o de cerebro o en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? ¿Y sabe qué me pasa? Por ejemplo, llegan a la consulta y dicen, bueno, es que tuvo cáncer mi abuelita, pero por parte de mi papá, entonces ya como pasó por mi papá y se paró. No es cierto, ¿no? O sea, el aspecto generacional también tiene mucha relevancia, claro, en este buen entendido, y tomando en consideración pues los aspectos que estamos comentando. Fíjese, doctora, que hay una pregunta que yo quiero hacerle y que tratemos de enfocarla en el ámbito de que nuestra audiencia, nuestro auditorio
comprenda de manera muy clara. Hay un problema que se llama síndrome de Lynch, Sí. que quiero entender, pues obviamente esta parte de la explicación tiene que ver no necesariamente con el desarrollo de tumores o cánceres hereditarios, sino con algunos otros aspectos. Doctora, ¿cómo entender este problema que mucha gente seguro desconoce que puede estar en predisposición de tenerlo? Así es. Bueno, para cada órgano que tenga cáncer, tenemos un síndrome que podemos sospechar. Claro. Entonces, Lynch lo sospechamos de primera intención cuando hay cáncer de colon. Así es. Entonces, síndrome de Lynch es la forma más común de cáncer de colon hereditario. Sí. De hecho, se dice que 1 en 500 personas tiene síndrome de Lynch, entonces es muy frecuente, no es tan raro. No, nada. Así es. Algo importante con Lynch, sí, el cáncer que más se presenta en ese síndrome es colon, pero en mujeres es endometrio. Así es. Entonces también toda mujer con cáncer de endometrio hay que echarle una checadita para el síndrome de Lynch. Así es, por eso les comento, no necesariamente tiene que ser el mismo órgano afectado en la familia, pueden ser varios. Claro. Lynch también afecta pues intestino delgado, todo el tracto gastrointestinal, claro, digestivo. También el urinario, mama. Entonces por eso les digo, es importante hacer una historia detallada, porque dependiendo la combinación, por decirlo así, de órganos afectados, es el síndrome que nosotros sospechamos. Claro, y es que la mayoría de las personas lo ve de manera aislada, ¿no? Porque dicen, bueno, en algún momento un familiar desarrolló cáncer de colon, pero le descubrieron con el tiempo que también tenía cáncer en la matriz, que tenía cáncer de endometrio, y bueno, cuando ya se piensa eso ante una experta pues en esta materia, pues dice, no eran cánceres aislados, esto era un cáncer hereditario que finalmente se llama síndrome de Lynch porque afectó tales órganos. Por eso, de ahí la importancia que hemos seguido insistiendo mucho en, obviamente, explicar estos aspectos que tienen que ver justamente con todo lo que está nuestra invitada, la doctora Leticia Espinoso, pues compartiendo con todos nosotros. Quiero también aprovechar para darle lectura a los saludos que manda. Bueno, pues está también Dieros siguiendo nuestra transmisión, Dieros Art, Gloria Marina, Miranda Galero está siguiendo también nuestro programa, Cire Paz, muchísimas gracias. Xochitl Reina, muchísimas gracias, dice saludos a todos los que hacen posible este programa, atentamente la licenciada Xochitl Reyes. Muchas gracias, Xochitl, por seguir nuestro programa, de verdad le aprecio mucho, le mando un gran saludo a Eliud Camarillo, Celio, ginecólogo, felicidades al programa. Está también siguiendo nuestra transmisión Alejandra Sumaya, a quien le envío un afectuoso saludo y una felicitación por su reciente jubilación como enfermera especialista en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues el doctor Manuel Espino Aguirre dice, excelente programa, saludos a la doctora. Muchas gracias, doctor Espino, aquí le estamos pasando tus saludos precisamente, eso es muy importante. Y bueno, pues le hacen una invitación por ahí al doctor Camarillo de cuando nos acepta una entrevista, pues de verdad que ya lo estamos comprometiendo. Y bueno, pues de verdad muchísimas gracias por todos los saludos a los cuales en breve le daremos lectura, no sin antes seguirles recordando a todos ustedes que cuando tengan oportunidad nos visiten en nuestro canal de YouTube en Especialistas Médicos, se suscriban y activen la campanita para que cada vez que nuestra gente de producción esté subiendo información, videos de las entrevistas, sean los primeros en tener esa información así de primera mano. También aprovechar porque bueno, alguien nos preguntaba, ya creo que le dimos lectura a lo de los genes justamente, pero hay una pregunta también del ingeniero Edgar Winfield, doctora. Dice, hoy en día el cáncer está al por mayor, la diabetes, leucemia, etcétera, incluye la herencia genética. ¿Cabe la posibilidad de que la raza humana esté pasando por un periodo de adaptación? Preguntan. Bueno, en genética siempre decimos que una mutación es, pues no sé si adaptación, pero sí una forma como de control poblacional, ¿no? Claro. Digo, a fin de cuentas yo creo que toda enfermedad, biológicamente hablando, pues tiene un fin, ¿no? Y toda medicina que estamos haciendo, pues es como retrasar, al fin de cuentas, ese fin, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita que estamos en la época de la ingeniería genética, de la genética como especialidad médica, pues sí puede ser, pero no hay que preocuparnos, hay cosas que podemos hacer. Claro, y yo creo que
ocuparnos de una situación que sí puede ser muy, muy, muy tangible, y es el hecho de indagar en nuestros familiares, pues qué pasó por lo menos con nuestros abuelos, ¿no? Así y es. qué hubo con ellos, de qué fallecieron, qué enfermedades tuvieron, no solo la diabetes, no solo la hipertensión, no solo la leucemia, y bueno, muchas enfermedades de esta naturaleza. Quiero enviarle también un afectuoso saludo a mi amigo el doctor Michel, dice saludos, estamos siguiendo el programa, muchas gracias doctor Javier Michel, aquí le está mandando saludos también nuestra invitada, sí, muchas gracias por estar siguiendo nuestro programa. Y pues nosotros, fíjense que entre la charla tan amena, tan dinámica que estamos llevando, los saludos y la participación de todos ustedes, pues el tiempo se nos va como agua y estamos prácticamente por hacer un corte más en nuestro programa. Pero mire, viene la parte más interesante, no porque lo anterior no haya sido, sino porque, bueno, tendremos una explicación asociada a muchos de estos factores que en breve dará nuestra invitada, la doctora Leticia Espinoso, pero vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, que estamos de regreso en breve con todos ustedes. Tener una mascota es genial. Vives más, vives sin estrés, vives sin depresión, tienes un compañero, vives feliz. Demostrado con evidencias científicas, en Exotic Pet Healthcare nosotros te ayudamos a cuidarlos. Tenemos especialidad en animales exóticos. Además atendemos a todas las mascotas. Nos encontramos en Basurto número 58, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Llámanos al 2288-260899. Médica Era, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica Era, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el Dr. José Fortino Palafox Centurión. Neumología, cirugía de tórax y endoscopía respiratoria, cirugía torácica vanguardista y de mínima invasión. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 460A. Citas al 2281-410846. Urgencias 2288-605588. Médica Era. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Y yo estilizar mi nariz. Cirugía plástica estética y reconstructiva. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Cirugía de contorno corporal, estética facial y rejuvenecimiento facial sin cirugía. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Citas en Jalapa, Veracruz, 1410846. Y en Puebla, 2272-2727-13. Urgencias, 2281-040898. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, y justamente esta noche charlando con la doctora Leticia Espinoso Quirós, especialista en genética médica, en realidad todo lo relacionado con el cáncer hereditario, y es que realmente un tema muy importante tomando en consideración toda la información que ha estado manejando nuestra invitada, la participación de todos ustedes, que es muy importante precisamente para enriquecer los temas que aquí se tratan, y sobre todo que es una información de primera mano, en voz, como lo hemos dicho, de expertos, especialistas calificados y certificados. Y bueno, pues doctora, estamos justamente teniendo aquí en pantalla, creo que a dos celebridades muy, muy conocidas, de no nada más del cine en Hollywood, sino creo que, bueno, algo nos tendrá que decir al respecto, claro, ¿no? Sí, quise poner estas imágenes, ¿no? Para ejemplificar, pues, que se pueden hacer cosas para prevenir cáncer, claro, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues, tenemos a Angelina Jolie, que yo creo que es el caso que todos conocemos más, el que más se ha escuchado, ¿no? También porque, pues, todos la conocemos, ¿no? Claro. Entonces, ella, ¿qué pasó? Pues descubrió que tenía una mutación justamente en BRCA, ajá. Y entonces, bueno, ¿cuál es el paso a seguir cuando nosotros encontramos una mutación en nuestros genes? Bueno, le explicas al paciente, ¿sabes qué? Tienes 90% de tener cáncer, ¿no?
la alternativa ¿cuál es? Pues retirar el órgano en el que te va a dar cáncer. Claro. En este caso, pues fue mama, ¿no? Y entonces ella lo explica, ¿no? Y ahí en lo que ella declaró, pues que no tenía razón para pensar que no conocería, para que no vería crecer a sus hijos y conocer a sus nietos. Pues no hay por qué pensarlo, como usted dice. Ahora, pues los diagnósticos de cáncer no son fatalistas, una, claro. Y otra, pues mucho menos si lo estamos detectando antes de presentar el cáncer. O sea, el caso de Angelina fue ella se retiró las mamas antes de presentar el cáncer. Dijo, claro, a ver, yo tengo riesgo, yo quiero conocer a mis nietos, ver crecer a mis hijos, no me quiero morir, me quito el riesgo, ¿no? Entonces lo hizo. Y tenemos del otro lado también, ¿no? Una actriz quizá menos conocida es Christina Applegate, actriz de toda la vida de series, sí, claro. Y ella también, ¿no? Se descubrió que en su familia existía una mutación en BRCA y pues ella también se hizo su mastectomía profiláctica y ahora vive al menos sin esa preocupación. Por un lado. Y por el otro lado, doctora, a lo mejor digo, no en el ámbito simplista de tratar una situación tan relevante, porque yo creo que en este momento a cualquier persona que le digan, en cierto tiempo puedes desarrollar cáncer de mama, hablemos de mujeres, hablemos de hombres, existe esta opción, mastectomía profiláctica, así pues, es. O vamos a decir, antes de que se desarrolle un cáncer, pero también existen las otras opciones ya en la cirugía plástica reconstructiva y demás. Digo, si hay artistas, si hay personas que se hacen implantes o se colocan implantes y pagan mucho dinero para verse bien, yo creo que es una opción que no está lejos de que sea una realidad, ¿no, doctora? Sí, digo, ya también, pues hay que poner en una balanza, ¿no? ¿Qué prefieres, tener cáncer o...? No, y pasar por todo ese vía crucis, bueno, que finalmente sufren las personas, las personas y las familias. Sí, claro. Entonces, digo, pues es una opción. También hay gente que dice, ¿sabe qué? Pues yo mejor no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, entonces entregamos una estrategia individualizada de seguimiento que debe tener esa persona, ¿no? Y entonces a lo mejor si una persona en población general se hace una mastectomía cada 2 años, pues a ella le tenemos que hacer una resonancia cada año, más aparte un ultrasonido o una mastografía dependiendo de la edad, ¿no? Entonces digamos que el seguimiento se hace individualizado, se hace a un periodo, digamos, más corto tiempo, ¿no? Claro. Cuando ya sabemos que esta persona tiene el riesgo de tener cáncer. Claro. Entonces, pues de esta forma, digamos, cuando el cáncer esté pequeñito, se detecta y entonces pues se puede operar, ¿no? Claro, y no es algo descabellado. Realmente yo creo que en este momento, si al 100% de la población le dijeran, en tanto tiempo, o corres un riesgo, pues, porque hay una mutación en tus genes de padecer un cáncer y tienes la opción de operarte, retirarte ese órgano, para que no sufras las consecuencias derivadas del todo, seguramente la mayoría diría, levanta la mano y lo quiero hacer. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ese caso es de personas adultas, ¿no? Pero en el caso que les comentaba antes, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, cáncer de tiroides en niños, ¿qué dices? Híjole, pues digo, le quito la tiroides, le doy su tratamiento de reemplazo, no pasa nada, la gente vive así normalmente, pero ya te quita el riesgo de tener cáncer. Claro, ¿no? Y ahí, es que muy importante, sobre todo porque creo que en este momento una de las cosas que menos pues se debe permitir es el dolor de la humanidad. Y creo que es parte de lo que el médico propone, como dentro de los aspectos de la vocación, reducir al máximo ese dolor o impedirlo si es posible, pero también pues con la contribución de quienes en un momento dado están en riesgo de padecer una enfermedad. Y bueno, doctora, nos preguntaba la doctora Malú, de hecho Malú Tello, si este tipo de estudios en genética usted los hace y dónde los hace, pero también aunado a una pregunta que podemos intercalar es, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico familiar? Entonces, vamos ahí primeramente en el ámbito del diagnóstico familiar, donde hace usted estos estudios y bueno, y si obviamente usted hace todo este proceso, claro. Primero que todo es súper importante hacer los diagnósticos, ¿no? Porque, y siempre lo digo, a ver, el cáncer es una enfermedad devastadora, no hay por qué pasarlo en segunda vez, ni yo, ni mi familiar, ¿no? Con que pase una vez en la familia yo creo que es suficiente. Claro, ¿no? Entonces, hacemos un diagnóstico, nosotros decimos, ¿sabes qué? Si es el tipo hereditario. Entonces ahí nos vamos a hacer el diagnóstico como le mencionaba, ¿no? En escalerita. Primero la persona que ya tuvo cáncer. De ahí nos vamos a hacer a sus hijos. Si es que encontramos la mutación, pues les brindamos
también dependiendo del síndrome específico y de la edad, pues un seguimiento adecuado. Hay a veces acciones que se pueden implementar desde niños, hay acciones que a lo mejor nosotros esperamos a la mayoría de edad, no sé, es muy individualizado, ¿no? Pero por eso es importante hacer el diagnóstico familiar, para evitar que un cáncer se repita en la familia. Claro, claro. Y esto es muy importante, doctora. Así y este es. tipo de procedimientos están, diríamos, bueno, no al alcance me refiero, yo voy con usted me lo propone, a lo mejor dice es un procedimiento que económicamente puede ser alto, pero que me va a dar un beneficio, porque mi vida no tiene precio. Así pues, es. En ese sentido. Sí, eso también es bien importante. Yo pienso que hay que invertir en prevención, claro, ¿no? O sea, siempre prefiero gastar a lo mejor un poquito ahorita, pero evitarme todo el gasto, y a que a lo mejor el gasto de un cáncer es lo de menos, el sufrimiento, ¿no?, de la familia. Me estoy evitando todo esto, invirtiendo un poquito en prevención. Eso es para mí sumamente importante. Y sí, el estudio sí lo realizamos acá. Claro. Digamos, aquí tomamos la muestra. Yo ahorita estoy trabajando con un laboratorio de Estados Unidos, en San Francisco, entonces yo tomo la muestra aquí en Jalapa, no tienen que ir a ningún lado. Claro. Se envía la muestra y en 3 semanas tenemos un resultado. Doctora, cuando hablamos de muestra, ¿de qué tipo de tejido hablamos? Sangre. Sangre. Sí. Es decir, es una toma de laboratorio, Así es, sí. como cuando va usted a hacerse su prueba de glucosa, biometría hemática, laboratorio, igualito Así pasa es. con usted. Eso es importante, ¿no? Esa es la diferencia entre un cáncer esporádico Sí. y un cáncer familiar o hereditario genético, ¿no? El cáncer genético, la mutación, yo la tengo en todas mis células de mi cuerpo, ¿no? Entonces fácilmente puedo hacerlo en sangre, que pues a fin de cuentas es lo más fácil de tomar, una muestra de sangre. Claro. Cuando estamos hablando de un cáncer que es el esporádico, que es el que no se hereda, entonces se tiene que estudiar el tumor, porque Sí. porque la mutación solamente está en el tumor, no está Sí, en todas sí. el resto de mis células. Sí, claro. Pues es muy importante toda esta información, fíjese, porque bueno, finalmente muchos de nosotros estaríamos pensando que a lo mejor tienen que tomar una muestra de algún órgano en particular o tienen que hacernos alguna cirugía. No, es una muestra en sangre, justamente es como se realiza el diagnóstico presintomático, Así por es. decir algo, doctora, Así antes es. de que se Sí, desarrolle. es el diagnóstico presintomático. Y es bien importante también mencionar, a ver, yo cuando recibo los resultados, obviamente se comunican al paciente o a la familia, quien guste acompañarlo a la consulta, y ya las medidas de prevención, por ejemplo, una mastectomía profiláctica, pues no es una decisión también que se tome en 5 minutos, ¿no? Evidentemente hay que platicarlo, ver opciones, comentarlo también con su oncólogo, o sea, es una decisión que a fin de cuentas se tiene que tomar entre todos, ¿no? El más de uno. genetista, el paciente, exactamente, Sí, más claro. de uno, tampoco es como Claro. de ahorita ya digo que sí, Sí, claro, no, hay que... Afortunadamente esa es la ventaja, que aquí no hay una prisa relativa, excepto por la idea de que, bueno, ya sé cuál es el problema. Exacto. Me puedo programar. Vemos qué opciones hay Claro. y se decide con algo, esa ¿no? orientación genética. Exacto. A ver, yo le pregunto, doctora Leti, yo tengo un problema que a lo mejor voy a desarrollar, ¿qué me sugiere? Exacto. ¿En qué momento me puedo operar? ¿Qué requisitos debo reunir, obviamente, Exacto. para llegar bien a esa cirugía? Claro. Y demás, ¿no? Y obviamente estas recomendaciones que se les dan, pues no son inventadas por uno, ¿no? No, claro, son claro. basadas en guías internacionales de sociedades americanas, Sí, europeas claro, de cáncer, claro. o sea, es algo que tiene un sustento. No, y bien Exacto. llevado. Bueno, en la actualidad ya Exacto. no se somete uno a, perdón, la expresión es charlatanería, porque hay cosas, estudios serios, evidencias Exacto. científicas que permiten sobre todo que ahora se establezcan estos diagnósticos y sobre todo se salven vidas, que ese es el objetivo pues de Así la es. genética también, Así lejos es. de otro aspecto. Quiero Sí. también saludar a Juan Francisco, que bueno, él también manda saludos a todo el panel y desde luego a todo el equipo que hace posible este programa, Alonso César Aburto, felicidades por su programa y orientación, muchísimas gracias doctor Aburto. También tenemos saludos y felicitaciones por nuestra otra vía de contacto, justamente, bueno, creo que nos estaba llegando el mismo saludo, pero bueno, terminar prácticamente de agradecerles a Marta Guerrero Cao, que dice buenas noches, felicitaciones a todos los doctores, gracias por tan excelente programa. Muchas gracias, Marta, gracias por su pregunta, doctora Tello, también a Lauris Bello, un saludo que está siguiendo nuestra transmisión, un saludo Lauris por estar justamente compartiendo con nosotros este programa, Alfonso César Aburto y Manuel Sil,
Silva. Dice, doctora, qué interesante tema, imprescindible la prevención, muchas felicidades, muchísimas gracias. Creo que hay más comentario. Saludos, doctor Aguirre, excelente programa. Muchas gracias, Manuel, por este comentario que nos está usted haciendo. A Ricardo Valadez Miranda, que se está uniendo también al grupo que está siguiendo nuestro programa. De verdad que les aprecio muchísimo todo este esfuerzo que semana a semana hacen para estar con nosotros. Doctora, prácticamente estaríamos cerrando, concluyendo nuestro programa, pero no sin antes preguntarle justamente cuáles serían, o si realmente existen medidas, doctora, de prevención en cuanto al cáncer familiar, y si estas medidas están a la mano, y cuáles serían, doctora. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Claro. Siempre. ¿De qué depende? Del diagnóstico específico, ¿no? Por ejemplo, ante un cáncer de mama hereditario, pues se plantea la opción de la mastectomía. Si es que la paciente, por lo que sea, no acepta, bueno, entonces le damos un seguimiento individualizado, específico, con determinada vigilancia, sí, ¿no? Claro. Para, por ejemplo, para síndrome de poliposis adenomatosa familiar, así es un también tipo de cáncer de colon, pero que se presenta con múltiples pólipos. Sí, entonces, en este sabemos que a los 40 años nosotros decimos algo que se llama la penetrancia, o sea, qué porcentaje de pacientes van a presentar cáncer cuando tienen la mutación, y aquí es del 100%. Claro. O sea, a los 45 años el 100% van a ser cáncer. Entonces ahí sí es colectomía, o sea, retirar el colon, sí o sí, porque yo ya sé que es... Sí, no hay de otra. Es seguro el porcentaje de 10 van a desarrollar cáncer, ¿no? Entonces no hay ahí de otra. Sí, exacto, no hay de otra. Y así, o sea, es individualizar cada caso, cada síndrome, cada diagnóstico, cada paciente, y entregarle a él, pues, las alternativas que existen. Esto es muy importante, sobre todo porque finalmente, como lo dice nuestra invitada, siempre hay algo que hacer y que ofrecerle, pues, al paciente, a la propia familia, que yo creo que también la tranquilidad es muy importante en el ámbito de todo lo que esto conlleva. Y bueno, doctora Leticia Espinoso Quirós, especialista en genética médica, estamos prácticamente cerrando nuestro programa, no sin antes preguntarle ¿cuál sería su mensaje final para toda nuestra audiencia, todo nuestro auditorio con relación a este muy importante problema de salud como lo es el cáncer hereditario, doctora? Pues que se orienten, ¿no? Que pregunten, que vayan a la consulta. A veces no queremos invertir en consultas de prevención, pero yo creo que es bien importante, más ante este tipo de diagnósticos. Claro. Entonces, pues ya sea que tengamos un familiar con cáncer a edad temprana, que tengamos ya varios familiares con cáncer, pues lo mejor es que acudan y veamos qué podemos hacer. Claro, que esto es muy importante porque efectivamente no se invierte en prevención. Así es. Se invierte, o mejor dicho, a veces el término no es inversión, ya se gasta en curar, cuando hay muchas cosas que en general no se pueden lograr. Y bueno, doctora, ¿dónde la pueden consultar? ¿Un teléfono de contacto? ¿Una dirección? ¿En donde aquí podemos avanzar producción? Si nos puede aquí poner. les puse las redes sociales. A ver, por favor, doctora. Entonces aquí está, ¿no? El Facebook, bueno, la página de Facebook está Genética Médica Jalapa. Ahí me pueden dar like, estoy compartiendo información. Pero claro, ya. Sí, ahí me escriben mensajitos y trato de responder lo más pronto posible. Tenemos el Instagram y pues por ahí tenemos la información del consultorio, ¿no? Claro. Que es la Clínica Movimientos, privada José Ariza. Exacto. Número 1 en la colonia Los Ángeles. Esto es sobre la calle Zempoala, creo que ubican más un poco. Sí. Jalapa, muy cerca de Maestros Veracruzanos. Exactamente. Ok, sí, de acuerdo. Sobre el Zempoala, una de las callecitas que se mete uno, esta es la localización, y aquí tengo el celular de contacto donde también me pueden llamar, mandar WhatsApp o cualquier cosa. Cualquier consulta, y sobre todo no se quede con la duda. Por favor, lo invitamos a consultar a nuestra experta invitada de esta noche, a la doctora Leticia Espinoso Quirós, y nosotros, bueno, pues vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana.
Pues el próximo viernes 28 de junio, ya prácticamente para terminar el mes de junio y entrar, diríamos, a la recta final del 2019, tendremos de invitado al doctor Ramón Mendoza Vázquez, quien es especialista en ginecología y urología y con quien charlaré todo lo relacionado con un problema también muy importante de salud como lo es la incontinencia urinaria en las mujeres. Y bueno, yo siempre les digo que no solo las mujeres, los hombres también llegamos a padecer y a tener muchos de estos problemas, por eso es muy importante que toda esta información al final de cuentas también la compartamos cuando estemos en el programa. Mucho les agradeceré compartir justamente nuestro programa para que lleguemos siempre a más personas y cada vez más lleguemos con esta información a un mayor número de gentes. Pues doctora Leticia Espinosa Quiroz, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, doctor. Esperemos que no sea la última. No, eso le iba yo a decir, que claro, queda una invitación abierta, supuesto, patente, para que en otra oportunidad podamos platicar con nuestro auditorio todo lo relacionado con temas del aspecto de la genética. Recuerden ustedes, yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Este fue su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Cuide su salud como siempre lo hemos dicho y aquí le decimos cómo. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Médica Era, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica Era, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el doctor José Fortino Palafox Centurión, neumología.